me parece interesante ver un poco de tus obras y hablar un poco de ellas y ver las características así, esos rasgos diferenciales. Bueno, yo puedo decirte inicialmente que yo lo que pensé en relación a mi obra, lo que pensé en relación quizás a todo lo que estuvimos hablando antes, lo hice después de haber dibujado, digamos, ¿no? Yo cuando empecé a dibujar, este es un dibujo, es de los 80, pero es bastante fiel a los dibujos que hacía en los 70. Yo la verdad que no pensaba en nada, y no pensaba en ninguna conceptualización, tampoco pensaba en la subjetividad, no sabía muy bien qué era eso. Y bueno, y por supuesto pensaba en la creatividad, porque cuando uno va a Bellas Artes, la escuela vende, entre comillas, la hipótesis de que uno va a ser más creativo si pasa por la escuela, digamos, ¿no? Eso, en general, eso siempre sucede así, digamos, hay una hipótesis de que uno va a aprender a crear, para decirlo rápidamente. Bueno, yo no pensaba nada de eso, pero sí lo que creo es que, como un poco veíamos antes, los modos de hacer son un poco modos de ser, en cierto sentido. Entonces, yo dibujaba así porque, uno podría decir, yo dibujaba así porque yo era así, es decir, ¿cómo era? Eso es intraducible, yo no puedo decir cómo era a partir de ver este dibujo, nadie podría decirlo, pero sí, por ejemplo, puedo pensar que yo dibujaba en una mesa de fórmica muy pequeña en la cocina de la casa de mi mamá, y que eso era tan, eso se imbricaba tanto en el dibujo como cualquier otra imaginería, por decirlo así, exterior a la que yo pudiera acudir. Quiero decir que ahí sí, por ejemplo, las cosas que no son necesariamente formales o que no pertenecían al campo visual o al campo del lenguaje, están colocándose en ese lenguaje, digamos, ¿no? Entonces yo, bueno, tengo este detalle de ese dibujo y otro más de esa época, uno de una época más posterior, pero también eran dibujos como contenidos en un ámbito geográfico, y yo, por supuesto, creo que en un ámbito de contención emocional. Es decir, necesariamente, y también esto me di cuenta muy posteriormente, los ámbitos geográficos son ámbitos geográficos, digo, ámbitos físicos, geográficos geográficos domésticos, quiero decir, son ámbitos emocionales, y eso se hace lenguaje. Ahora, justamente por lo que decíamos al principio, ¿qué se hace lenguaje de eso? ¿Qué queda fuera del lenguaje, ¿no? Pero la paradoja es que si hay lenguaje, hay una fuera del lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, si podemos decir algo es porque no podemos decir algo. Entonces, estos dibujos son aquellos que yo pude hacer y también de algún modo los que no podía hacer en ese momento. Entonces, probablemente, también, otro de esa época, esto lo traje porque en algún momento me di cuenta que había nomenclaturas que eran universales y que eran como alfabetos que se retransformaban en el modo propio, y ahí también está otra de las cuestiones, lo propio y lo no propio, ¿no? Es decir, todas estas rayitas y esta especie de paleta gráfica uno la puede encontrar en Rembrandt y en Van Gogh, pero no la encuentra en ninguno al mismo tiempo. Uno podría hacer una especie de operación artificial de búsqueda de tejidos gráficos en un infinidad de artistas y tratar de acercarlos, esos tejidos gráficos, a esta grilla. Y haríamos una operación como de atlas, ¿no? Podríamos hacer una especie de hipótesis de atlas gráfico a partir de todos los modos gráficos universales que pudiéramos nosotros recopilar, y ninguno sería exactamente igual a estos. Y al mismo tiempo serían afines a esto. ¿Dónde está el misterio ese de lo cercano, lo lejano, lo análogo, lo parecido? Entonces, ahí también me di cuenta que hay una especie de estado crítico en la singularidad y en la universalidad en cuanto a la forma que uno trabaja, ¿no? Por eso a mí me parece que no es un problema la cuestión de la originalidad. El problema es más complejo, digamos, ¿no? Que no sabemos cuán singulares somos, dado que el universo es muy proteico y nosotros somos apenas una especie de minúscula revelación de esa cualidad, digamos, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, un día descubrí las planillas de arquitectura y todos estos personajitos, y también yo dibujaba personajitos por ejemplo, o imbricaba personajes en imágenes como esta, y últimamente, hace muy pocos años, hice de vuelta un dibujo con muchos personajes minuciosos, y también ahí estaba anclado en esta tradición semántica
si se quiere, de plantillas, enciclopedias, citas de diversas iconografías, y al mismo tiempo no era nada de eso. Este es un pequeño detalle de ese dibujo anterior. Bueno, esto ya pertenece a otra. Sí, yo pensaba sobre esta necesidad de cambio que inevitablemente se da en todo artista llegado a un determinado punto. Tal vez se podría pensar que todo punto de placer, cuando uno llega a dominar una determinada materia o estilo o dibujo, se vuelve paralizante, ¿no? Nosotros decimos lo mismo con respecto al principio del placer, digamos, y que en un momento pasa a ser una quietud, casi una muerte. Entonces se necesita un quantum de goce, que sería eso que pica, que busca algo más, que genera tensión, que no es fácil de alcanzar, que no se puede transmitir. Y entonces ahí hay una vuelta más de tuerca en el artista para presentar y para ver de otra manera. Creo que en el caso tuyo, digamos, se van viendo cómo hay distintas etapas y distintas evoluciones, incluso en los materiales, partiendo de la línea y del lápiz o de la tinta china al pincel, y después ir saturando con pinceladas más grandes, en fin, todo un proceso, digamos, hasta llegar a la actual, a donde realmente es una técnica mixta muy compleja, donde hay varios materiales presentados de distintas maneras, superpuestos, y lo mismo con respecto a las pequeñas escenas que están dentro de esos cuadros, ¿no? Rápidamente, la cuestión de las influencias podría uno también sobrevolar un poco, porque tiene que ver también con la cuestión de lo que se llamaría la originalidad, que también muchas veces tiene que ver con la identidad, cosa que es bastante forzada, digamos, ¿no? Pero muchas veces yo fui como leído como un artista que de algún modo tenía una fuerte resonancia con el arte oriental, por decirlo así. Yo soy bastante ignorante con respecto al arte oriental, excepto que no dejo de mirar láminas y caligrafías y digamos, y modos de resolución de la pintura oriental, de la pintura china, de la pintura japonesa. Ahora, el modo en que eso aparece en la obra es completamente informal, aunque tenga una gran formalidad, ¿no? Entonces también esa es otra de las cuestiones, ¿no? Cómo uno, de algún modo, lo que lo impregna, no lo toma como, no lo usa como una cita cristalizada y canónica, sino que lo usa como una especie de impregnación medio salvaje, digamos, ¿no? Pero que es leída con una connotación formal muy fuerte, digamos, ¿no? Esto se mancha, creo que si no me equivoco, es de Pollock, que también es una influencia muy fuerte en cierto sentido. Y ahí también hay otra de las cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la subjetividad, que sería el mito del automatismo y de la gestualidad, ¿no? Y de la soltura. Estas cuestiones de que en algún momento uno deja cierto corsé, es capaz de dejar cierto corsé que de algún modo lo comprime en lenguajes más bien prolijos, y logra, digamos, una especie de gestualidad o de soltura. La cuestión del automatismo y esa idea de que con ciertas operaciones o ciertas consignas uno era capaz de llegar a una especie de zona de aljibe, a un agua profunda, a una presunta profundidad que solo se podía, a la que solo se podía llegar con un estado de conciencia particular, trabajado con esta noción del automatismo. Y a mí me parecía siempre que eso era completamente falso, digamos. A mí me parecía que siempre el automatismo generaba justamente formas automáticas, generaba garabatos telefónicos, digamos, ¿no? Es decir, más bien todo lo contrario, digamos, la cuestión más profunda es la que tiene que ver con la mayor atención, en el sentido de que uno cuando atiende descarta, no está esperando que le venga como un medio la iluminación lineal de algún lugar de profundo, de cierta presunta profundidad. Entonces nada, yo me copiaba sinceramente, o me parecía que estas manchas que eran que me parecían que tenían una cualidad singular, yo trataba de reproducirlas exteriormente. Y la paradoja es que esa exterioridad después se convirtió aparentemente en algo parecido a la interioridad, aunque no lo sé demasiado, pero de algún modo no tenía nada que ver con la mitología de que uno llegue a ser gestual después de haber estado rígido durante años, digamos, ¿no?